SER Podcast. Jesús Callejo, una semana más. Bienvenido de nuevo a SER Historia. ¿Qué tal, Nacho? Y qué semana y qué día más especial, ¿no?, para celebrar el Día Internacional de la Radio. Así que encantado y feliz de poder compartir estos momentos tan especiales y tan mágicos. Fíjate que yo siempre a los invitados y cuando hacemos un programa siempre es una presentación muy ambigua, ¿no? Nunca decimos ni la hora que es, ni el día que es. Cuando damos la bienvenida a los invitados siempre les digo no digáis ni buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches, porque luego en los podcasts o escuchándolo por la noche la gente se puede liar un poco, ¿no? Pero hoy es la tarde del 13 de febrero, hay que decirlo, porque hoy es el Día Internacional de la Radio. Y hemos venido a Elche a celebrar con nuestros compañeros de Radio Elche esos 90 años de historia, que es historia de la comunicación y de historia de algo mágico, ¿no? Hace casi 100 años, cuando surgió un poquito más la invención, ¿no?, de la radio, se consideraría casi algo mágico, ¿no? Totalmente. Ten en cuenta que dentro del siglo XX, incluso ahora también el siglo XXI, hay como 4 hitos que son fundamentales donde cambia nuestra percepción prácticamente de entender el mundo y de la realidad. Uno es la radio, cuando se empieza primero, bueno, ya sabes que la radio, luego lo comentaremos, ¿no?, pero en fin, nada un poco alrededor de muchos inventos anteriores, ¿no?, cuando se descubren las ondas electromagnéticas, pero la radio como concepto cambió totalmente nuestra percepción. Luego fue la televisión, luego evidentemente fue también Internet y, como no, actualmente ahora es la inteligencia artificial. Todos estos hitos, en un momento dado, es lo que hace que estuviéramos más comunicados. De hecho, la radio, ya sabes que este día es porque así se celebra desde el año 1946, cuando las Naciones Unidas empiezan a emitir sus primeras emisiones, y desde entonces así se ha considerado, ¿no?, como el Día Internacional de la Radio. ¿Por qué se consideraba que la radio era el clásico y además fundamental, no solo medio de comunicación, sino también de información, también de diversión y también de unión? Servía para unir a distintos países, ya no había fronteras, ya las ondas electromagnéticas pasaban las barreras fronterizas. Y yo creo que eso es un concepto que se entendió. También es verdad que luego fue utilizado en momentos bélicos, como fue en la Guerra Civil en España y también ocurrió con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. De hecho, la Torre Eiffel, que antes hemos visto en un documental, si existe es gracias a la radio, porque pensaban derribarla, que consideraban que era una especie de monumento horroroso lleno de hierro. Pero precisamente porque estaba tan alto y se podían hacer emisiones de radio con más facilidad, se mantuvo y ahora es un icono de Francia. La radio también sirvió, por ejemplo, para que se salvaran muchísimos más en el naufragio del Titanic en 1912. Cantidad y cantidad de cosas que debemos a la radio, pero sobre todo la sensación de estar comunicados, estar informados y sobre todo estar unidos. Desde luego que sí, esa inmediatez que tiene la radio no la tiene ningún otro medio, no requiere prestar atención mirando a una pantalla, no puedes estar escuchando la radio en directo, caminando por la calle. Luego hablaremos de ello, ¿no?, porque esto de la radio a través de Internet, que te llegue todo con medio minuto de retardo, a mí me saca un poco de quicio, ¿no? pero no deja de ser, pero es una fuente muy, muy directa, ¿no? Y a ella vamos a dedicar precisamente el cronovisor. Jesús Callejo, ¿cuál es la fecha de esta semana con la que vamos a viajar en el tiempo para conocer un poquito más la historia de la radio? La fecha es el 12 de enero de 1902. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Aquí el comandante Julio Cervera hablando desde Javea en el Cabo de la Nao. Saludamos a nuestros compañeros en Ibiza. ¿Nos reciben? Perfectamente, alto y claro. Jesús, acabamos de ser testigos de la primera comunicación inalámbrica, podríamos decir, de la historia, que se hizo muy cerca de donde estamos. Primera comunicación de voz inalámbrica. Hay que recalcarlo porque la telegrafía sin hilos ya había sido inventada, en fin, se le atribuye a Marconi, pero Julio Cervera, este comandante de ingenieros, que por cierto nació en Segorbe, en Castellón, había sido muy ignorado hasta ese momento, bueno, y luego después de ese momento también, porque esta comunicación prácticamente pasó desapercibida. Pero es un momento histórico porque es la primera vez que se hace la telefonía sin hilos. Hasta entonces, ya sabéis, un poco lo que hemos dicho, había varios inventos que habían sido un poco como la base para que luego la radio se difundiera. Uno de ellos, evidentemente, fue el telégrafo, pero el telégrafo con hilos.
Y luego estaba ese telégrafo inalámbrico que Marconi, que además fue premio Nobel de Física, pues fue uno de los artífices, pasándose y plagiando en algunos casos también patentes de Tesla, que no lo podemos olvidar, a Nikola Tesla. Pero Julio Cervera, que trabajó con Marconi, trabajó muchísimo con esta telegrafía sin hilos, estuvo durante 3 meses a finales del siglo XIX, y él desarrolló, y esto es algo que descubrió el profesor Ángel Faust, hizo un libro sobre la historia de la radio española y descubrió varias patentes de Julio Cervera, al que hay que sacar del olvido y al que hay que reconocer su gran mérito. Y una de las cosas que se adelantó a Marconi, ni más ni menos que 11 años, fue precisamente la transmisión de la voz. Esto que hemos recreado, esta primera conexión, esta comunicación, venía ya precedida de varias conexiones en ámbito militar. No olvidemos que él era comandante de ingenieros. En el ámbito militar ya había funcionado un poco la comunicación de la telegrafía sin hilos entre Ceuta y Tarifa, pero la voz se la había resistido hasta 1902, donde se hace esta práctica que luego continuó semanas después. Y lo importante es que se hace con una distancia de 85 kilómetros, que es la distancia que separa el Cabo de la Nao con el Cabo Pelado de Ibiza. Todo un éxito y además bidireccional. Es decir, hasta hace poco la telegrafía sin hilo se hacía con un receptor. Sola dirección. Claro, tú mandabas y luego allí pues esperabas y lo comunicabas con un código que normalmente era el código Morse que se utilizaba en la telegrafía sin hilos. Pero aquí no, aquí es directamente la voz y en las dos direcciones, con un emisor y un receptor. Todo un éxito. Pasó desapercibido por una razón muy básica. Por entonces, te puedes imaginar, el año 1898 había pasado el desastre del 98, habíamos perdido los territorios coloniales de ultramar y España, con los conflictos internos y externos que tenía, a Julio Cervera y a este gran adelanto, a este gran invento, prácticamente no le dio ninguna importancia. Y luego es Marconi el que se lleva un poco el mérito, a pesar de que sus conexiones con voz fueron 11 años posteriores. Fíjate lo cotidiano que se convirtió enseguida la radio, que se transformó en un compañero más, un vecino más de los bloques. En los vecinos había solo uno, a lo mejor en todo el bloque, que tenía radio, y cada vez que había un acontecimiento importante se reunían todos con él, ¿no?, para poder disfrutar de la radio. Vamos a escuchar un fragmento del archivo de la cadena SER, de uno de esos programas que se llamaba La Palabra, del año 1930, que a mí me parece muy divertido, ¿no?, porque es como cómo se veía la política pues en aquella época, ¿no?, hace casi 100 años, y cómo eran las crónicas. Vamos a escucharlo. Diario hablado, La Palabra. Información del Consejo de Ministros. Cuando terminó el Consejo de Ministros, el jefe del gobierno abandonó su despacho y, sonriendo, dijo a los periodistas: he visto que algunos periódicos me daban por moribundo, y como los moribundos no podemos hablar, yo cedo la palabra al ministro de Comunicaciones, quien les informará a ustedes de todo lo que hemos tratado en la reunión. A mí me parece brillante, ¿no?, esta forma de contar la noticia, que por desgracia se ha perdido. Fíjate que era, Jesús, era una comunicación quizás más directa, ¿no?, incluso ese retintín, ¿no?, ese tono cómico, ¿no?, que es en el periodista. Es que, escuchándolo ahora, claro, es verdad que ya tiene unos años esta grabación, pero parece que estaba hablando con una pinza en la nariz, ¿no? Sí. Conectando aquí desde el mensaje retransmitido. Ese tipo de voz, evidentemente un poco distorsionada por la técnica que había, era fundamental porque abrió las expectativas a muchísima gente. De hecho, el que tenía un aparato de radio, todavía faltaba tiempo para los transistores. De hecho, la época importante de España, cuando empieza estas primeras emisiones de radio, son los años 20, y hay que esperar al transistor y todos los avances que eso supone. Pero el que tuviera un aparato de radio, sobre todo esas radios de galena, que eran las primeras radios portátiles, las primeras incluso pesaban 10 kilos, pero te las llevabas fácilmente a cualquier lado, era el rico del pueblo. Todo el mundo acudía a escuchar el parte, las noticias, lo que ocurría no solo alrededor, sino fuera de nuestras fronteras. Y eso también ocurrió también cuando se inventa la televisión, esas televisiones en blanco y negro, donde era el epicentro, era casi un poco el eje del pueblo y de la familia que realmente tenía ese privilegio. ¿Por qué? Porque servía
para que empezáramos a conocer muchísimas más cosas y sobre todo las radionovelas, y sobre todo las transmisiones deportivas. Todo eso hizo que la gente se aunara y tuviera esa sensación de fraternidad, ¿no? De que la radio, con la imaginación que supone además cuando tú escuchas la radio, cosa que no ocurre con la televisión, la radio todo lo que te proporciona. Y eso se generó, ya te digo, a partir de los años 20, cuando surgen las primeras emisiones en España, y sobre todo con la cantidad de adelantos que se fueron produciendo. Luego, utilizado en la Guerra Civil Española, por supuesto como propaganda franquista, cuando se crea Radio Nacional, que es en el año 1937, y la censura previa, porque se creó un monopolio dentro de la información y que por la ley de prensa que llegó hasta 1966. Pero aún así, todas las emisoras locales hacían sus subterfugios para intentar siempre emitir la mejor manera posible, casi siempre informaciones lúdicas o bien deportivas. Fíjate, estas semanas previas, preparando el programa con los compañeros de Radio Elche, a mí me han sorprendido gratamente con la cantidad de cosas de archivo que tienen, ¿eh? Vamos a escuchar, ahora que estamos en el Centro de Congresos de Elche, aquí en Alicante, seguramente que muchos de los oyentes que están aquí presentes en vivo recordarán, no porque sean muy mayores, porque vamos a escuchar un audio del año 1949, donde se habla de la inauguración en este año del Cine Capital aquí en Elche. Vamos a escucharlo. Buenas noches. En la tarde de hoy ha quedado inaugurado el nuevo Cinema Capitolio, una brillante sala que permitirá a la ciudad de Elche situarse entre las principales de España al contar con un excelente salón de proyecciones cuyo diseño, decoración y amplitud puede considerarse al nivel de los mejores que existen en nuestro país. De este modo, Elche sigue cubriendo etapas en el brillante resurgir cultural que permitirá, a partir de ahora, el que los ilicitanos puedan contemplar las películas de mayor éxito, tanto las producidas en nuestro país como las realizadas en el extranjero, especialmente las estadounidenses. Desde Radio Elche queremos aprovechar la ocasión para enviar nuestra más efusiva felicitación al Consejo de Administración de Proyecciones y Espectáculos Sociedad Anónima, al que debe la ciudad el gran cinema que será orgullo de la población, y singularmente queremos felicitar al presidente don Diego Fernández Ripoll, al arquitecto realizador de la magnífica obra don Santiago Pérez Aracil y al decorador don Mariano García, muy reconocido tanto en Madrid como en otras capitales de España. La información directa, la información inmediata, ¿no?, marca un poco el sentido, lo decíamos ahora, de la radio. Escuchábamos lo que comentaba del año 1949, esta noticia y la inauguración del Cinema Capital aquí en Elche. Y quería dar paso a nuestro invitado aquí en el cronovisor, Jesús Callejo. Él es Juan Garrigós, podríamos decir que es historia viva de la radio, no solamente en Elche, sino en España, ¿no? Esta mañana estuvimos con él, Cine Capitolio, ¿qué es lo que he dicho yo? No sé lo que he dicho, bueno. Cine Capital, Capital, sí, es Capitolio. Se está hablando, es que me pasan la nota. Esto es lo que tiene el directo, claro que sí, esto no pasa nada. Me he equivocado y ya está, no, la gente diría Cine Capital, eso no existe aquí, no estamos hablando de otra ciudad, sí. Efectivamente, el Cine Capitolio. Bueno, Juan Garrigós, como digo, es historia viva, ¿no?, de la radio. Esta mañana con él hemos estado disfrutando de esa colección histórica que tienen en la emisora de la cadena SER aquí en Elche. No lo quiere llamar el museo, pero yo creo que es un museo con mayúsculas. Juan, bienvenido a SER Historia. Muchas gracias y bienvenidos a vosotros. Y bueno, y gracias también por haber compartido este día con nosotros, porque es un verdadero regalo que nos hacéis. Y al mismo tiempo que felicidades, porque, claro que sí, felicidades, porque Juan, con esto del Día de la Radio algo tendréis que ver también vosotros, ¿no? Por bueno, lo tanto, mi agradecimiento y mi felicitación por teneros aquí en nuestra ciudad. Muchísimas gracias. Gracias. Yo lo decía antes, ¿no? Estamos celebrando esos 90 años de la creación de la primera emisora aquí en Radio Elche, que tiene una historia, cuéntanosla brevemente, Juan, que puede ser muy parecida, ¿no?, a la que pueda haber en otras ciudades, ¿no? Verás, sí. Haciendo una reflexión sobre el inicio de la radio en Elche, habrá que situar la fecha de 1927. En este año, un ciudadano ilicitano, Aureliano Botilla Torres,
obtuvo una licencia para instalar en Elche una emisora de onda corta, de onda extra corta exactamente, una emisora de radioaficionados. Obtuvo una licencia para emitir con ella, que fue el EAR 68. O sea, las primeras radios fueron creadas por radioaficionados. Sí, fueron radioaficionados los que impulsaron el origen de la radio en el país, ¿no? Entonces, Aureliano Botella, al poco tiempo, dejó la emisora. Esta emisora emitía esporádicamente, dejó de funcionar, al parecer, en el año 1933, al trasladarse su propietario a Albacete, en donde instaló una nueva emisora, o quizá fuera la misma, no lo sé, pero igualmente de onda extra corta, que fue clasificada en la categoría 5 de radioaficionados y con el indicativo EA5AH. Aureliano Botella, en 1934, remitió una tarjeta manuscrita a Radio Elche, felicitando a la emisora por haber iniciado con éxito sus emisiones en pruebas en nuestra ciudad. Quiero hacer un cierto homenaje este personaje de Aureliano Botella, que fue el verdadero iniciador de la radio en Elche con su emisora de radioaficionados, ¿no? Son 90 años ya, y además una de las partes que a mí más me ha gustado, me ha conmovido, ¿no? Al poco tiempo de la inauguración, bueno, pues está ya la guerra civil y la radio se convierte en una herramienta humanitaria, ¿no? Me atrevería a decir, ¿no? Esas cartas que mandaban los soldados a la radio para mandar mensajes a sus familiares. Sí, en efecto, eso es. Sí. Bueno, hay un fragmento de la historia de la radio muy importante, un hecho muy significativo para la radio en Elche y en el resto del país. Es un decreto del 8 de diciembre de 1932 que resulta de capital importancia para la radio en todo el país y en nuestra ciudad, por supuesto, también. Con este decreto se autoriza la creación de alrededor de 70 emisoras en pequeñas poblaciones, en distintas ciudades, emisoras de pequeña potencia, con lo cual se extiende todo el abanico de la radio alrededor de la geografía nacional. Es precisamente con base a este decreto por el que mi padre solicita una emisora de radio para Elche, y en efecto se la conceden, de tal manera que el día 4 de junio de 1934 se inaugura la emisora y empieza a emitir la emisora. Y empieza a emitir, como no podía ser de otro modo, con la marcha de Alfredo Jabaloyes, El Abanico, que fue la sintonía de apertura y cierre de la emisora constantemente, día tras día, durante muchísimos años. Como la carta de ajuste, ¿no? de la televisión. Sí, la carta de ajuste. Ten en cuenta que antes las emisoras terminaban a las 12, 11 o 10 y recuperaban la emisión al día siguiente. No era una emisión continua como en la actualidad, ¿no? Y la calidad era muy buena, ¿no? Porque también me enseñabas, Juan, en esa colección. Bueno, tú eres presidente de la Fundación Radio Elche, que recoge un poco, ¿no?, todo este patrimonio vivo de la historia de la radio aquí. Esas postales, esas cartas que mandaban los oyentes diciendo que se oía muy bien, que la calidad era extraordinaria. Sí, en de efecto, la emisión. en ese año 1934 solicitamos que todos los oyentes que estuvieran sintonizando la emisora pudieran mandarnos un control de escucha para tener idea de cómo estaba funcionando, y así fue. Yo he conservado, fue mi padre quien las conservó, yo las disfruto ahora, pues casi 200 cartas de muchísimos aficionados, de muchísimos oyentes, de ciudades lejanísimas, de Barcelona, de Melilla, de Salamanca, de muchas otras ciudades y muchas otras, más próximas, otras cartas de Orán también, por cierto, en las que nos dan idea de cómo se recibe la emisora en esa ciudad. Y yo recuerdo que me imagino que para mi padre y su pequeño equipo de trabajo con el funcionamiento de la emisora, aquello sería un estimulante que les llenaría de autoestima y dirían, bueno, pues esto va bien, ¿no? Pero ha sido una gran cosa la de poder conservar estas cartas, que son el testimonio vivo de que en ese año 1934 llegaban las cartas con los mensajes tan esperanzadores y tan positivos para la emisora, sí. En Continente
Continente Elche celebramos nuestra gran promoción aniversario con los precios más bajos. Aceite de oliva La Masía, 1 litro, 345 pesetas. Detergente lavadora Colón, 4 kilos, con regalo lejía San Miguel, 659 pesetas. Y además sorteamos 96 coches Fiat 500 entre nuestros 32 centros comerciales y miles de regalos. Última semana. Continente, siempre los mejores precios. Escuchábamos una de las cuñas de publicidad de los años 80 que se conservan en esa colección histórica de Radio Elche, y la mayor parte de la gente que había en el salón de actos sonreía, ¿no? Es que somos muy mayores ya, ¿verdad? ¿No? Eso de la peseta ya nos suena un poco a la prehistoria. Pero lo comentábamos antes, ¿no? Es también en esas primeras cartas, ¿no? Que recibían en esas primeras emisiones en la década de 1930, incluso había gente que preguntaba, ¿no? Que se pusiera en contacto con ellos porque querían saber las tarifas, ¿no? de la publicidad, y eso hoy los comerciales darían palmas, ¿no? Con las orejas. Sí, fue bastante extraño al leer yo la carta, porque difícilmente la radio se consideraba entonces como un medio de comunicación que pudiese generar ingresos a través de la publicidad. Fue una carta absolutamente insólita, yo la conservo como un tesoro. Alguien que pidiera publicidad en el año 34. Generalmente las emisoras teníamos que vivir de otras fuentes de financiación, discos dedicados, saludos, ¿no? A familiares. Sí, saludos a familiares, felicitaciones, etcétera, ¿no? de cumpleaños, ¿no? Sí, eso es, ¿no? Y después, sobre todo, con un club de oyentes, que precisamente nuestra emisora fue un club de oyentes muy poderoso. Había, pues, varios miles de oyentes que formaban parte del club y que contribuían con todos los meses con 2 pesetas o 3 pesetas al funcionamiento de la emisora. Realmente, del principio de estas emisoras que se extendieron por España, muchas de ellas tuvieron que cerrar porque su capacidad de financiación era bien poca, ¿no? Afortunadamente no fue este el caso de Radio Elche, ¿sabes? Me has preguntado antes algo con respecto a las cartas de la guerra, ¿me hablabas? Sí, de la guerra de los soldados, ¿no? Que escribían a la emisora, ¿no? Y que daban señales de vida para que los familiares... Una fe de vida, ¿no? Sí, en efecto, estaban vivos en tal Bueno, frente. el estallido de la guerra supuso una verdadera catástrofe para las ciudades, para la sociedad de cada ciudad y también para los medios de comunicación. Las emisoras fueron todas incautadas por las autoridades político-militares de cada una de las ciudades donde estaba la emisora implantada, y se establecieron lo que se dio en llamar la guerra de las ondas. No solamente la guerra se hacía en las trincheras, sino que se hacía en las ondas también. Las emisoras del bando nacional combatían con sus informaciones más o menos veraces sobre las emisoras ocupadas por los bandos republicanos, y estas a su vez combatían también por medio de las ondas con las otras emisoras. En fin, esto fue un episodio realmente gravísimo en la historia del país, como todos sabemos, pero las emisoras lo reflejaron de un modo muy entrañable. En Radio Elche, concretamente, había un espacio durante la guerra en el que se leían las cartas de los combatientes ilicitanos que estaban en el frente. Tenemos cartas de soldados del frente de Teruel que enviaban cartas solicitando que comunicásemos por la radio, cartas que empezaban diciendo: camarada director, le envío esta carta para que usted comunique a nuestros amigos, nuestros conciudadanos y nuestros familiares que nos encontramos bien, a pesar de que hay rumores que habíamos caído en el sitio de Teruel, decía esta carta concretamente. Bueno, esta fue una de ellas, pero hay muchas otras muy interesantes, cartas desde el cercano un hospital de sangre en Almoradí, desde el que las enfermeras solicitaban a los enfermos, soldados que habían sido heridos, que dedicasen una canción a través de Radio Elche para ese hospital, para el enfermo que había estado herido, ¿no? Y así salieron canciones, se hacía un espléndido programa de ayuda a los enfermos del hospital de sangre, que oían la música que les apetecía escuchar en ese momento, que paliaba un poco de esta manera su gravedad y su tristeza.
Desde luego. Jesús, ¿tú nunca has pinchado discos en la radio? No. No llegué a la época de la Radio Fórmula, ¿no? Con los 40 principales no he pinchado discos, pero es verdad que la música es lo que me apetecía escuchar y gracias, en fin, en parte mi cultura musical viene de ahí, ¿no? De hecho, fíjate, te cuento como anécdota, en 1920 es cuando se producen prácticamente las primeras emisiones radiales generales de radio, y la primera ópera que se retransmite por radio, que se hace desde Buenos Aires, es el Parsifal de Wagner, que ya son ganas, porque podría haber puesto el Barbero de Sevilla o la Flauta Mágica de Mozart. Algo más comercial, ¿no? Algo más comercial, en fin, 4 horas de Parsifal, que no sé si mucha gente le entró ganas de seguir escuchando la radio. Pero bueno, es muy llamativo que solo se les ocurre que sea esa la ópera que se empieza a retransmitir desde Buenos Aires. Y a partir de ahí, tanto la música como el deporte, estas fe de vida, que eran importantísimas, ¿no?, durante la guerra, también es verdad que la radio se convirtió en un instrumento de propaganda. Ahí se dieron cuenta, según qué bando, que la radio podía llegar a muchísima gente y que también podías educar, pero educar de una forma ideológica. Por lo tanto, es verdad que tiene muchísimos aspectos positivos, que son la mayoría, pero siempre también había otro aspecto negativo, que era utilizar la radio precisamente para mandar ese tipo de mensajes que estaban más condicionados a nivel político, pero que era lógico que se hizo aquí en España y se hizo, por supuesto, también en Alemania o se hizo en Francia. Pero siempre la radio como medio de comunicación y como medio, ya digo, de acercar fronteras y acercar, sobre todo, sentimientos, porque mucha gente se sintió reconfortada cuando, por ejemplo, cuando había desaparecidos, saber que gracias a esas cartas sus familiares que estaban en el frente todavía seguían vivos. Yo creo que la radio es inmortal. Cuando empezó a salir, en fin, los primeros televisores a partir de los años 60, mucha gente aventurera y yo creo que agorera también empezó a decir que era la muerte de la radio, porque, hombre, donde está una imagen vale más que 1000 palabras. Pero es que la radio fomenta algo que es importantísimo en el ser humano, que es la imaginación. O sea, cuando tú escuchas una radionovela de la época, ¿no?, que eso conciliaba un poco a toda la familia, ¿no?, a los cuñados, a las suegras, a los primos, ahí todo el mundo escuchando esa radionovela, que eran capítulos infinitos. Y te imaginabas a los personajes, te imaginabas quién era Bobby de Glané, quién era Matías Prats, antes de que aparecieran sus fotos. Ya sabes lo que siempre se ha dicho, ¿no? Si una voz te enamora, no pases por la emisora, porque al final te llevas una decepción, porque siempre las voces son mucho más románticas, más bellas, totalmente, más hermosas que luego la realidad. Pero lo que tiene la voz, y sabes que la palabra, la voz, transmite energía y, por tanto, ese poder que tiene la radio nunca va a perecer, ¿no? Incluso ahora con la variante que ha tenido con el podcast, yo creo que incrementa precisamente ese poder de la voz, de la energía, de transmitir, ¿no?, esa cadencia y esa forma de contar historias. La televisión, es verdad que lo ves desde un primer momento, pero evita uno de los elementos para mí fascinantes que tiene el ser humano, que es la imaginación. Siempre existirá la radio con distintas variantes y ojalá nunca muera, porque sencillamente la radio forma parte de la esencia del hombre y de la evolución humana. Juan Garrigós, como última pregunta, la radio siempre, ¿no? Siempre la radio. Sí, por supuesto, sí. Bueno, la radio, siguiendo un poco el hilo del relato anterior y después de la guerra, la radio, la emisora, como todas las emisoras locales de las ciudades españolas, se convirtieron en elementos imprescindibles, inmersos en el tejido social de cada ciudad, dinamizando la actividad local en todos los sectores, y al mismo tiempo que va recogiendo el acontecer diario de la ciudad y reflejando la evolución de la sociedad en cada una de las poblaciones donde está instalada. Lo sigue haciendo. Y lo sigue haciendo. Entonces, después de la guerra, la Radio Elche continúa con su programación, cierto que sometido en este caso a una fuerte censura, como fue toda la censura de la posguerra. Hablamos Jesús y yo hace un instante al empezar, que la censura de la radio terminó muy tarde. La censura de la radio, quizá por el grandísimo poder de influencia social que tenía, fue la última censura entre los medios de comunicación que cesó de funcionar como tal censura. Fue en el año 1978. La prensa había sido liberada ya de esa censura anteriormente, y todavía la radio estaba censurándose bajo el monopolio de Radio Nacional, y estaba con la obligación de conectar con el parte diario de las noticias de Radio Nacional todos los días, ¿no?
a partir de un día en que en ese año 1978 Basilio Rogado, al frente de la cadena SER y al frente de un programa informativo, realizó por fin el primer informativo libre de censura de la radio española. Y eso fue una inmensa noticia para todos. Un antes y un después, desde luego que sí, en la historia de la radio, que es un poco la que hemos querido recordar en este cronovisor especial que estamos haciendo desde Elche, desde el Centro de Congresos de la ciudad de Elche, celebrando esos 90 años de Radio Elche, junto con el presidente de la Fundación de Radio Elche, Juan Garrigós, y nuestro cronauta Jesús Callejo. A los dos, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti, Nacho. Ha sido un placer. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.